La mujer cabeza de caballo leyenda de Celaya. El callejón de 11 cuartos, actual calle de Cuautla, encierra una leyenda más de aquellas que causan fascinación entre su gente, la cual es una de las que pocos son estimadas en Celaya. Este callejón tenía en aquellos tiempos una pared de adobes, que en su interior habitaba una cuadrilla de caballos de un hombre acaudalado de la ciudad, pero a su muerte sus herederos decidieron darle un uso más rentable e hicieron dividir dicha pared para construir unos cuartos redondos, los cuales eran rentados a módicos precios, pero quienes lo habitaban eran personas de mal vivir y mujeres de dudosa reputación, lo cual no le apuraba a los herederos de este hombre, ya que lo único importante era que aquella extensión de terreno creara un tipo de ingreso a la economía familiar. En 1855 el entonces alcalde de la ciudad, coronel don Francisco Ruiz, quiso que nuestra ciudad no se viera tan oscura y mandó hacer unas farolas de hoja de lata, las que se alimentaban de petróleo y eran encendidos por encargados especiales. Cuando empezaba a oscurecerse, al citado callejón no le tocó ningún farol y era iluminado únicamente por tenues luces que le brindaban los ubicados en la calle de Guadalupe y la calle del Molino, como se llamaba antes la calle de Obregón, lo cual contribuía a que se le diera a dicho callejón un aspecto por demás tétrico, pues cualquier sombra siempre era agrandada. Pero uno de los cuartos era el que más miedo causaba entre la gente, pues siempre se abría en cuanto las campanas del reloj de San Francisco marcaban las 10 de la noche, y de su interior una mujer ataviada con un chal negro que le cubría la cara salía del mismo. Un buen día la mujer del chal salió puntualmente como acostumbraba. Justamente en ese momento pasaba un tranvía que se había retardado en su ruta. De pronto la mula que jalaba del tranvía que circulaba por la calle del Molino se detuvo y reparó, sin saber cómo el conductor del tranvía, que apenas si daba crédito a lo sucedido, volteó para encontrarse con que la mujer aquella del chal estaba sobre el tranvía. La mujer deslizó el chal hacia atrás de su cabeza para dejar al descubierto la más espantosa de las visiones, una horrenda cabeza de caballo. El conductor, mudo del susto, sintió aún más miedo, ya que estaba cercano a una zona que más miedo daba, era la de la rodilla del diablo. El tiempo que duró la visión fue corto, pero para el pobre conductor aquello se había convertido en una eternidad. La mujer se desapareció en el viento, dejando en el tranvía un aroma poco grato de estiércol de caballo. El honrado conductor fue a la presidencia y pidió su cambio de ruta, cambio que le autorizaron, pero para su desgracia duró muy poco, pues extrañamente el nuevo conductor renunció y lo regresaron a él a la ruta del Molino. Sus compañeros conductores de tranvías como él lo trataban de serenar, diciéndole que lo que había visto era una visión seguramente causada por el cansancio o por cualquier otra cosa. Otros le dijeron que de seguro era una mujer que no se preocupaba para nada de su aseo personal, y como aquello había sido una caballeriza y la mujer no se preocupaba por su aseo, ella seguramente olía a estiércol. Poco duró el hombre a bordo de aquel tranvía, pues al poco tiempo renunció a su forma de vida y de su familia, todo esto para evitar en buena medida encontrarse de nueva cuenta con la mujer cabeza de caballo. No te olvides de seguirnos, y si te gustó el video por favor dale like y comparte el video. Muchas gracias por su tiempo. La endemoniada del Carmen. En el Carmen hay una endemoniada, y dicen que la están exorcizando. Eran los rumores que se extendían por la ciudad de Celaya en una época un tanto moderna. Estamos hablando del último cuarto del siglo pasado. Se comenzó a correr el rumor de que el demonio poseyó el cuerpo de una chica de escasos 19 años, pero para comprenderlo tenemos que regresar 2 o 3 años. Margarita era una muchacha alegre, despreocupada, de belleza incomparable y una larga cabellera de color negro. De sus padres obtenía cuantos permisos pedía, y cuando no lograba convencerlos optaba por escapar de su casa para ir a lo que era su mayor afición, los bailes. La familia de esta muchacha era oriunda de Salvatierra. Dicen que un Viernes Santo, día que se acostumbra guardar para reflexionar sobre la muerte del Hijo de Dios, y otros tantos lo utilizan para salir de fiesta, Margarita pidió permiso para ir a un baile de disfraces que un amigo suyo ofrecería. Sus padres terminantemente le habían prohibido asistir. Margarita, es Viernes Santo, debemos de guardar el día. Al menos, por el día de hoy sé consciente y quédate en casa. Fueron las palabras de su madre. Llena ira, en contra de su progenitora, subió a su cuarto y se encerró. Apenas dieron las 8 de la noche, en la intimidad de su cuarto, se disfrazó con una túnica blanca que había usado el año pasado para representar a la Virgen en la pastorela de su parroquia, y así fue a la fiesta.
Los padres de la muchacha no tardaron en darse cuenta del engaño, no teniendo más remedio que esperar a Margarita hasta su regreso. Casi amanecía cuando la muchacha entró por la puerta. Al apenas entrar, sus padres la comenzaron a reprender por no hacer caso a lo que le había dicho. «Eres una desconsiderada. Margarita, ¿me estás escuchando? ¿Qué no ves que tu padre y yo estábamos aquí con el Jesús en la boca y tú ni por dónde?», gritaba su madre. «Pero ya llegué, que se preocupan», contestó Margarita con cierto desdén en la voz. «Pero te habíamos dicho que no saldrías. ¿Cuándo vas a entender?». Margarita, en un arranque de coraje, alzó la mano contra su madre para después propinarle un golpe. Tras esto subió a su cuarto. Los padres ya no intentaron reprocharle nada, pero ella ya llevaba días que no bajaba ni para comer. Ha de estar tan avergonzada que no ha de querer bajar y la cara. «No te apures, mujer, que seguramente baja a comer en las noches o cuando salimos. Déjala, ya se le pasará». Los días seguían transcurriendo y parecía que nada cambiaría, ya que la chica no bajaba. Hasta que un buen día los padres subieron al cuarto de Margarita y al abrir se percataron que seguía con la túnica del disfraz. Con las manos se cubría la cara. Un aroma nauseabundo invadía la habitación. Lentamente, los padres entraron hasta llegar a ella. Al estar a su lado ella volvió la cara para verlos. Los padres se dieron cuenta que tenía una expresión de loco y balbuceaba extrañas palabras. De pronto se comportó de una manera agresiva y sus ojos reflejaban un odio infinito que no podían explicar. Se lanzó sobre su madre de nueva cuenta. Con un gran esfuerzo su padre logró separarlas ya que las fuerzas de Margarita sobrepasaban por muchos a las de su padre. Cuando lo logró ella pareció reaccionar. «Dile que me deje, papá. Dile que me deje». «¿Pero quién quieres que te deje? Ya viene de nuevo. Dile que me deje». Eso fue lo último que dijo Margarita, ya que sus ojos volvieron a reflejar un odio inexplicable. Para lanzarse, ahora, contra su padre. Los doctores que la visitaron decían que tenía una enfermedad psiquiátrica y que debía ser tratada como tal. Ella cada que estaba en sus cabales decía que la atormentaba un ser monstruoso y su voz, al comenzar a insultar a sus padres o a los médicos, era cavernosa e inspiraba un miedo atroz. Desesperada su madre fue donde el sacerdote de la parroquia. «Ya no come, padre. La tenemos amarrada porque cada que nos acercamos a ella nos golpea. Cuando come la carne debe estar cruda. Si se la llevo cocida se avienta sobre mí y me muerde. Ya no la aguantamos, padre». Después de explicarle todo lo que acontecía, el sacerdote decidió ir al lado de Margarita. Cuando la vio comenzó a rezar por ella. A cambio de las oraciones, el cura solo recibía insultos de parte de Margarita. La muchacha de negros cabellos que era y de belleza incomparable ya era cosa del pasado. Grandes ojeras estaban en el contorno de sus ojos. Se había arrancando mechones de cabello con partes del cuero cabelludo. El sacerdote mandó un escrito al obispo de Celaya, dicen que él ordenó que se iniciara una investigación a este caso. Al terminar y ser entregadas las conclusiones, pidió el traslado de la muchacha al Templo del Carmen para que en los sótanos del mismo se llevara a cabo el ritual de exorcismo. ¿Cuánto duró en ese lugar? No sabría decirlo con certeza, pero hay quienes juran que por los túneles que comunican a los templos, poseída por aquel enloquecido espíritu, había escapado más de una vez, pero había sido recapturada por los auxiliares del exorcista. Extrañamente, se filtró información desde las más altas esferas de la iglesia y se decía que la endemoniada sería llevada a Roma, y por eso la sacarían del Carmen para su traslado. La gente de Celaya, al enterarse, se volcó en las calles contiguas al templo. Aquel día era un verdadero hormiguero humano, pues todos los reunidos en aquella mañana de junio solo iban por una cosa: ver a la endemoniada. Las horas pasaban y nada sucedía. La gente seguía ahí y antes que calmarse los ánimos más gente se congregaba. Se oían los rezos de la gente devota por la salvación de Margarita, murmullos de curiosos que solo querían satisfacer su morbo y ver aquella poseída del diablo. Más de un sacerdote salió para decir a los presentes que lo que habían escuchado era una farsa, pero aún así seguían ahí. Hasta que el crepúsculo hizo acto de presencia, la muchedumbre se comenzó a dispersar y la endemoniada nunca salió. Es que usaron los túneles y de segurito la sacaron por San Francisco.
Eso dicen algunos, que fueron de curiosos aquel día, y que no temen decir que en verdad en el último cuarto del siglo XX hubo una muchacha de Salvatierra en los sótanos del Templo del Carmen, que estaba poseída por el mismo príncipe de las tinieblas, o al menos eso es lo que la gente de Celaya sigue relatando. Ah,